Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, una verdad que las sombras intentaron devorar y que el tiempo ha tratado de suavizar para los oídos frágiles. Prepárate, alma mortal, porque lo que vas a presenciar no es un simple relato de milagros, sino el choque frontal entre el reino de la luz y las jerarquías más oscuras que jamás hayan caminado sobre la tierra de Gadara. Antes de que el sol naciera en el horizonte de aquel día fatídico, una maldición silenciosa se había apoderado de los acantilados. Una frecuencia de terror que vibraba en las piedras de las tumbas y que mantenía a toda una región bajo el yugo de un juramento escondido por siglos de pecado y olvido espiritual. Aquellos hombres, cuyas identidades originales fueron borradas por el aliento del abismo, no siempre fueron monstruos, fueron padres, fueron hijos, fueron hombres que un día caminaron bajo el favor de Dios, pero que abrieron puertas que el hombre nunca debería tocar. La Biblia nos dice que vivían entre las tumbas, pero lo que no se dice a viva voz es que su morada no era solo física, sus almas habitaban en el Seol mientras sus cuerpos aún respiraban, siendo recipientes de una legión que no buscaba solo destruirlos a ellos, sino establecer un portal de oscuridad en la frontera de Israel. Jesús, el Verbo encarnado, ya conocía este conflicto antes de cruzar el mar, pues cada ola que golpeaba la barca esa noche era un intento de los principados por evitar que el león de Judá pusiera un pie en territorio reclamado por el infierno. El escenario era dantesco y la atmósfera pesaba como el plomo bajo el cielo grisáceo de la mañana. Los habitantes de Gadara cerraban sus puertas con cerrojos de hierro, no por temor a los ladrones, sino por miedo al grito inhumano que emanaba de las cuevas sepulcrales. Un sonido que recordaba que la humanidad puede ser despojada de su esencia hasta quedar reducida a una bestia aullante. Eran dos hombres, aunque la tradición a veces se enfoca en uno, cuya fuerza no provenía de sus músculos, sino de la tensión sobrenatural de los demonios que estiraban sus tendones hasta el punto de ruptura, permitiéndoles romper cadenas de bronce como si fueran hilos de seda mojada. La conexión profética con Jesús se hacía evidente en cada centímetro de su avance hacia la orilla. Él no iba allí por accidente, iba a reclamar lo que legalmente le pertenecía a la luz. Mientras la barca tocaba la arena, el aire se volvió denso, casi sólido, y los pájaros callaron, pues el dueño del universo había llegado para confrontar a los usurpadores de almas. Estos hombres, cubiertos de cicatrices autoinfligidas, con el rostro desfigurado por la ira de seres que odian la imagen de Dios, corrieron hacia el Maestro, no para atacarlo, sino porque la presencia de la santidad pura actúa como un imán irresistible y doloroso para la iniquidad. Fue en ese preciso instante donde el tiempo pareció detenerse y el velo entre lo físico y lo espiritual se rasgó. Los demonios, a través de las cuerdas vocales destrozadas de aquellos hombres, no pudieron evitar reconocer al Rey de la Gloria, gritando con un pavor que hacía temblar las rocas: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? La maldición silenciosa que había mantenido a Gadara en un estado de trance y pavor estaba a punto de ser quebrantada por una sola palabra del ungido, demostrando que no hay cadena humana ni espiritual que pueda resistir cuando el decreto del cielo se manifiesta con autoridad absoluta. Observa bien, espectador de misterios, como la majestad de Cristo no se inmutó ante la apariencia de muerte que emanaba de aquellos seres, mientras el mundo veía basura y peligro. Jesús veía la joya de su creación enterrada bajo capas de inmundicia espiritual. La batalla no se libraba con espadas de acero, sino con la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, aquel que antes de la fundación del mundo ya había trazado el plan de redención para estos cautivos olvidados.
En cada herida sangrante de los endemoniados, Jesús leía la historia de una humanidad que se pierde en los sepulcros del pecado, buscando vida donde solo hay podredumbre. Hasta que la luz del mundo decide desembarcar en su costa personal. Este encuentro no era solo para sanar a dos individuos, sino para enviar un mensaje a las potestades del aire: el territorio de la muerte está siendo invadido por la vida misma. El favor de Dios se manifestó en el momento más oscuro, cuando la esperanza se había extinguido y los familiares de estos hombres ya los daban por muertos, celebrando funerales sin cuerpos mientras los reales seguían gritando en la noche. Pero la liberación que estaba por ocurrir no sería silenciosa, sería un estallido de poder que cambiaría la geografía espiritual de la Decápolis para siempre, preparando el terreno para lo que vendría después de la cruz. Imaginen el silencio que siguió al primer grito de los demonios, un silencio cargado de una tensión cósmica donde cada ángel y cada demonio contenía el aliento. Los hombres de las tumbas, con los ojos inyectados en sangre y la piel curtida por el sol y el frío de las cuevas, se arrodillaron no por voluntad propia, sino por la presión insoportable de la pureza de Cristo que los obligaba a doblar la cerviz. Aquí, en esta orilla olvidada, se estaba escribiendo el capítulo más aterrador y a la vez más glorioso de la guerra espiritual, una lección de que el mal, por muy legión que sea, siempre es minoría ante la presencia de la unidad divina. La historia de los Gadarenos es el reflejo de cada alma que se siente encadenada por adicciones, por depresiones o por oscuridades que nadie más entiende. Es el recordatorio de que Jesús cruza tormentas solo por una persona. Solo por ti, si es necesario. No importaba que el mar de Galilea hubiera intentado hundirlo, ni que los vientos fueran orquestados por el enemigo para detener su marcha. El destino de estos hombres estaba sellado por la misericordia antes de que el primer demonio entrara en ellos. Y así, con la autoridad que solo posee el Creador, Jesús se preparó para pronunciar el comando que vaciaría las tumbas y llenaría los corazones de una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Mientras la luz de la mañana empezaba a revelar la magnitud del horror en el rostro de los endemoniados, también revelaba la serenidad imperturbable en el rostro del Salvador. No había asco en sus ojos, no había retroceso en sus pasos, solo había la firme determinación de quien ha venido a deshacer las obras del diablo. Esta primera fase de la confrontación marcaba el fin de una era de terror para Gadara y el inicio de una revelación que sacudiría los cimientos de la religión y la sociedad de la época. Porque lo que estaba por suceder desafiaría toda lógica humana y entraría en los anales de lo sobrenatural como la liberación más impactante de la historia bíblica. Lo que la Biblia no te cuenta explícitamente, pero que las crónicas espirituales dejan entrever, es que aquellos hombres de Gadara no cayeron en esa oscuridad por un simple azar del destino. Se dice en los círculos de la sabiduría antigua que estos hombres habían sido guardianes de secretos prohibidos, antiguos pactos de sangre realizados en las altas colinas que rodeaban la ciudad, donde la idolatría y el sacrificio habían alimentado a una entidad colectiva conocida como Legión. Antes de continuar con este misterio que la mayoría prefiere ignorar, es vital que te detengas un segundo. Si sientes que este mensaje está resonando en las fibras más profundas de tu alma, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Renacer Espiritual. Aquí no solo contamos historias, desenterramos la verdad bíblica que transforma vidas. Dale like a este video para que la luz de este mensaje venza el algoritmo de las sombras y llegue a quienes hoy viven en sus propias tumbas espirituales. Quedarte hasta el final no es una opción, es una necesidad, porque revelaremos el secreto de cómo tú también puedes romper las cadenas de tu pasado. En este canal hablamos de todos los temas de la Biblia, desde los misterios de la creación hasta las profecías del fin,
abordando cada nicho de la fe con una profundidad que no encontrarás en otro lugar. Tu suscripción es el apoyo para que la palabra siga siendo la antorcha en este mundo de tinieblas. La presencia de la legión dentro de aquellos cuerpos era un enjambre de conciencias fragmentadas, miles de entidades que compartían un mismo espacio físico, convirtiendo la carne de los gadarenos en una prisión de tortura constante. Se dice que, en las noches de luna llena, los demonios los obligaban a realizar rituales de sangre sobre las lápidas de los antiguos reyes paganos, tratando de invocar una oscuridad mayor que cubriera toda la Galilea. Nadie se atreve a contar que estos hombres, en sus momentos de mínima lucidez, lloraban lágrimas de sangre pidiendo a un Dios que creían que los había olvidado que enviara la muerte definitiva. Pero el cielo tenía otros planes. Jesús no solo vio a 2 hombres poseídos, vio una red de control territorial que mantenía a toda la Decápolis bajo una opresión económica y espiritual. La presencia de los cerdos, animales impuros para la ley, era el símbolo de una sociedad que había preferido la ganancia ilícita y el comercio con lo prohibido antes que la santidad del Dios de Israel. Cuando Jesús preguntó, ¿cómo te llamas?, no lo hizo por ignorancia. Como el Dios omnisciente, Él sabía sus nombres desde antes de la fundación del mundo. Pero obligó a la oscuridad a manifestar su número y su naturaleza para que los discípulos y nosotros hoy entendiéramos la magnitud de lo que estaba siendo derrotado. Legión me llamo, porque somos muchos, fue el grito que hizo que el mar volviera a agitarse. En ese momento, se reveló un hecho trascendental: los demonios tienen un terror paralizante al abismo eterno, a ese lugar de confinamiento donde no pueden ejercer su malicia. Preferían habitar en los puercos, criaturas que consideraban inferiores incluso a su propia caída, antes que enfrentar el juicio directo del Hijo de Dios. Esta negociación espiritual revela que el mal siempre tiene un límite establecido por la soberanía de Cristo: nada se mueve, nada sale y nada entra sin que el Rey de Reyes lo permita en su misteriosa voluntad. La reacción del pueblo de Gadara fue quizás más escalofriante que la presencia de los endemoniados mismos. Al ver a los hombres que antes eran el terror de los caminos, ahora sentados, vestidos y en su juicio cabal a los pies de Jesús, no sintieron gozo ni adoración. Sintieron el pánico de ver su sistema económico y social desmoronarse. La pérdida de los 2000 cerdos les dolió más que el sufrimiento de décadas de sus propios hermanos. Aquí vemos un hecho crudo que pocos predicadores mencionan: a veces, el mundo prefiere sus demonios conocidos y su prosperidad impura antes que la santidad que exige un cambio total de vida. Los gadarenos le rogaron a Jesús que se fuera, no porque fueran malvados en el sentido convencional, sino porque la luz de Cristo era tan intensa que exponía la podredumbre de sus negocios y la frialdad de sus corazones. El testimonio de la restauración fue tan profundo que la piel de estos hombres, antes llena de llagas y suciedad, brillaba con una salud sobrenatural. Se dice que sus mentes, que habían sido un campo de batalla de voces y gritos, ahora experimentaban un silencio tan sagrado que podían escuchar el latido del corazón de Dios. Jesús, en un acto de sabiduría infinita, no permitió que uno de ellos lo siguiera en la barca. Lo envió de vuelta a su casa, a su familia, a sus amigos. ¿Por qué? Porque el testimonio más grande no es el que se da en un templo, sino el que se vive frente a los que te vieron en tu peor momento. Aquel hombre se convirtió en el primer evangelista de la Decápolis, recorriendo 10 ciudades para contar lo que nadie se atrevía a decir: que el hombre de las tumbas había muerto para que el Hijo de Dios pudiera nacer en su lugar. La liberación de los gadarenos no fue solo un acto de exorcismo,
fue una declaración de guerra contra los principados que operaban en las sombras de la cultura helenista de la región. Cada paso que el liberto daba por las calles de su ciudad era un recordatorio de que el infierno no tiene la última palabra. Se cuenta que donde antes se escuchaban sus aullidos de dolor, ahora se escuchaban himnos de alabanza que atraían a las multitudes. La transformación fue tan radical que aquellos que antes huían de él ahora se acercaban para tocar su ropa, tratando de entender cómo un hombre que estaba prácticamente muerto había regresado del más allá con una autoridad y una paz que nadie en la ciudad poseía. Este hecho impactante nos muestra que Jesús no teme ensuciarse con nuestra inmundicia para rescatarnos. Él entró en el cementerio, el lugar más impuro para un judío, para demostrar que no hay lugar tan oscuro donde su gracia no pueda penetrar. La conexión entre la liberación física y la espiritual es absoluta. Cuando Cristo libera el alma, el cuerpo y la mente deben alinearse a esa nueva realidad de libertad. La maldición silenciosa que pesaba sobre Gadara fue rota no por una ley, sino por una persona. Y esa misma persona es la que hoy te busca en medio de tus propios sepulcros, recordándote que el sacrificio que estaba por venir en la cruz ya estaba dando sus frutos de libertad en las costas de un pueblo olvidado. Así, la historia de los Gadarenos se convierte en el espejo de la humanidad. Todos, de alguna manera, hemos vivido entre tumbas de pecados pasados, de traumas no resueltos o de opresiones que nos quitan la paz. Pero la llegada de Jesús a nuestra orilla cambia el destino de nuestra narrativa. El hombre que antes rompía cadenas de metal ahora era sostenido por las cuerdas de amor del Todopoderoso. Su vida ya no le pertenecía a la legión, sino al león de la tribu de Judá. Y mientras la barca de Jesús se alejaba de la costa, el eco de la salvación comenzaba a resonar en cada rincón de la Decápolis, preparando el camino para una cosecha de almas que nadie podría detener. El retiro de la barca de Jesús de las costas de Gadara no marcó el final de la historia, sino el nacimiento de una leyenda espiritual que las sombras intentaron sofocar por siglos. Imaginen por un momento el vacío que quedó en la playa. El olor a azufre y muerte había sido reemplazado por la fragancia de la libertad, pero la atmósfera seguía cargada de una electricidad profética. Aquel hombre que una vez fue el recipiente de 1000 demonios se encontraba ahora de pie, solo, frente a una multitud que lo miraba con más miedo que cuando estaba poseído. Este es uno de los hechos que pocos se atreven a contar, la soledad del transformado. La Biblia nos dice que él quería seguir a Jesús, quería subir a esa barca y alejarse de la tierra que solo le recordaba su dolor, pero el Maestro le impuso una misión que cambiaría el curso de la historia de la Decápolis. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Esta orden no era un simple encargo, era una estrategia de invasión espiritual. Jesús dejaba atrás a un hombre que conocía los secretos de la oscuridad para que se convirtiera en un faro de luz en un territorio dominado por el paganismo. Se dice en las tradiciones más antiguas que este hombre, cuyo nombre algunos sugieren que era un antiguo noble caído en desgracia, tuvo que enfrentar el rechazo de su propia familia. Al llegar a su hogar, sus hijos no lo reconocieron y su esposa tembló al verlo, pues durante años él había sido el monstruo que acechaba sus pesadillas. Pero cuando él abrió la boca, no salieron gritos, sino palabras de una dulzura celestial. Les habló del favor de Dios que lo alcanzó en el momento en que sus pies tocaron la arena donde desembarcó el Mesías. La restauración de su cordura no fue un proceso lento, fue una reconfiguración instantánea de sus neuronas y de su espíritu. Un milagro que la ciencia de la época no podía comprender y que hoy sigue desafiando toda lógica humana.
La vida de este hombre después de su encuentro con Cristo fue una epopeya de resistencia. Mientras los ciudadanos de Gadara seguían lamentando la pérdida de sus cerdos, él comenzó a caminar de ciudad en ciudad por toda la Decápolis. Imaginen la escena, un hombre que todos sabían que vivía entre las tumbas, que se cortaba con piedras y que no podía ser atado ni con grillos. Ahora aparecía en las plazas públicas con una túnica limpia y una mirada llena de una paz sobrenatural. No necesitaba elocuencia, sus cicatrices eran su mensaje. Cada marca en su piel, antes signo de esclavitud demoníaca, ahora era un trofeo de la victoria de Jesús. Él les contaba cómo la legión tembló ante la sola mirada del Galileo, y cómo el poder que antes lo destruía fue expulsado con una sola palabra de autoridad. Este testimonio empezó a agrietar el muro de incredulidad de las 10 ciudades, preparando el terreno para que, años más tarde, el Evangelio corriera como fuego por toda la región. Un detalle trascendental que la narrativa común omite es el enfrentamiento intelectual que este hombre tuvo con los filósofos y sacerdotes de los templos de Zeus y Artemisa en la región. Ellos no podían explicar cómo la maldición silenciosa que lo había mantenido en cautiverio se había roto sin rituales mágicos ni sacrificios costosos. Él les respondía que no fue la religión lo que lo salvó, sino una relación cara a cara con el Creador. Se cuenta que su testimonio fue tan impactante que incluso algunos de los cuidadores de los cerdos, aquellos que huyeron despavoridos al ver a su piara lanzarse al mar, terminaron de rodillas ante la evidencia de que el Dios de Israel había visitado a los gentiles. El impacto económico de la pérdida de los animales fue eclipsado por el impacto espiritual de ver la resurrección de un hombre vivo. La relación de este personaje con Jesús se mantuvo a través de una conexión espiritual profunda. Aunque físicamente estaban separados por el mar de Galilea, el liberto de Gadara vivía cada segundo en gratitud. Se dice que cada vez que veía una barca en el horizonte, corría a la orilla esperando ver de nuevo al hombre que lo había amado cuando él era lo más odiado de la sociedad. Su vida se convirtió en un juramento escondido de fidelidad. Juró que ninguna sombra volvería a tocar su mente y que dedicaría cada aliento a preparar el camino para el regreso del Rey. Él entendió antes que muchos apóstoles que el reino de Dios no se trataba de comida o bebida, sino de poder y de liberación. Su historia es el testimonio de que no importa que tan profundo hayas caído en el abismo, el brazo de Dios nunca es demasiado corto para rescatarte. En las noches, cuando el viento soplaba desde el mar, el exendemoniado solía regresar a las tumbas, pero ya no para vivir en ellas, sino para orar por aquellos que aún estaban cautivos. Las cuevas que antes eran su prisión ahora eran sus cámaras de intercesión. Se cuenta que los demonios que aún rondaban la región huían de su presencia, no por quien era él, sino por la marca de propiedad que Jesús había puesto en su espíritu. Él era el recordatorio viviente de la derrota del infierno. Los habitantes de Gadara, que al principio le pidieron a Jesús que se fuera, empezaron a cambiar su actitud al ver la prosperidad espiritual y la paz que este hombre traía a la comunidad. La bendición de uno solo se convirtió en el escudo de muchos. Este hombre fue, en esencia, el primer misionero enviado a las naciones. Antes de la Gran Comisión, antes de Pentecostés, ya había un hombre en la Decápolis predicando que el reino de los cielos se había acercado. Su vida es un recordatorio de que Jesús no desperdicia ninguna experiencia, incluso los años perdidos entre las tumbas fueron usados por Dios para darle una autoridad única para hablarle a los marginados, a los locos y a los olvidados. Él conocía el lenguaje de la desesperación y ahora hablaba el lenguaje de la esperanza.
Su transformación fue tan total que se convirtió en una de las pruebas más irrefutables de la deidad de Cristo en los primeros años de la Iglesia primitiva, un pilar de fe que sostenía a los nuevos creyentes ante la persecución. La conexión entre su liberación y la futura crucifixión de Jesús es un misterio que este hombre meditaba constantemente. Él entendía que su libertad había tenido un precio, aunque en ese momento no comprendía totalmente que el Cordero de Dios tendría que entregar su vida para que la liberación de toda la humanidad fuera posible. Cada vez que veía un sacrificio en el templo, recordaba el momento en que los demonios rogaron por misericordia y entendía que la verdadera misericordia solo proviene de aquel que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Su existencia se volvió un puente entre el antiguo pacto y la gracia que estaba por inundar el mundo entero, un testigo ocular de que el Mesías no venía a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. A medida que los años pasaban sobre las colinas de la Decápolis, el hombre que una vez fue conocido como el terror de Gadara se convirtió en un anciano cuya sola presencia emanaba una autoridad que silenciaba los vientos de duda. Lo que la historia convencional no relata es cómo su vida se transformó en un archivo viviente de la guerra espiritual, un general de la luz que operaba en los territorios donde nadie más se atrevía a entrar. Se dice que cuando los primeros apóstoles, años después de la ascensión de Jesús, comenzaron a expandir las fronteras del Evangelio hacia las tierras gentiles, se encontraron con un terreno ya arado y sembrado. En ciudades como Gerasa, Hipos y Pela, el nombre de Jesús ya no era un murmullo extraño, sino una llama ardiente, todo gracias al juramento escondido de aquel que fue rescatado de los sepulcros. Este hombre no solo predicaba con palabras, sino con una existencia que desafiaba las leyes de la naturaleza. Su mente, una vez fragmentada por miles de voces demoníacas, poseía ahora una claridad profética que le permitía discernir las acechanzas del enemigo antes de que éstas se manifestaran. Un hecho trascendental y poco conocido es el encuentro que, según tradiciones orales de la Iglesia primitiva, tuvo este liberto con el apóstol Pablo durante uno de sus viajes. Se cuenta que el gran apóstol de los gentiles quedó asombrado al conocer a aquel que había enfrentado cara a cara a la legión. En la quietud de las noches en Gadara, el hombre de las tumbas le explicaba a Pablo que la liberación no es un evento estático, sino un flujo continuo del favor de Dios que debe ser custodiado con la oración y la vigilancia. Él había aprendido que el vacío dejado por los demonios solo podía ser llenado por la plenitud del Espíritu Santo, o de lo contrario, el riesgo de una oscuridad mayor siempre acecharía en las sombras. Este testimonio ayudó a dar forma a las enseñanzas sobre la armadura de Dios, pues nadie entendía mejor la importancia de cubrir la mente con el yelmo de la salvación que aquel cuya mente había sido un campo de batalla para el infierno mismo. La maldición silenciosa que antes cubría la región de los Gadarenos se había roto de tal manera que las cuevas sepulcrales, antes lugares de pavor, se convirtieron en refugios para los cristianos perseguidos. Donde antes se escuchaban los gritos de agonía de los poseídos, ahora se escuchaban los ecos de los salmos y las enseñanzas de Jesús. El hombre transformado supervisaba estas comunidades con un amor de padre, recordándoles siempre que no hay cadena que el maestro no pueda romper. Se cuenta que incluso en su vejez, conservaba una fuerza inusual, no ya la fuerza bruta de los demonios que rompían grillos, sino una fortaleza espiritual que sostenía a los débiles. Los jóvenes de las ciudades vecinas viajaban solo para verlo y preguntarle cómo era su mirada, a lo que él siempre respondía con lágrimas en los ojos. Sus ojos eran un océano de fuego y misericordia, donde mi maldad se ahogó y mi alma volvió a nacer.
La conexión profética de este personaje con el sacrificio de Cristo se volvió más clara para él cuando llegaron las noticias de la crucifixión y la resurrección. Se dice que en el momento en que Jesús exhaló su último suspiro y la tierra tembló, aquel hombre en Gadara sintió una vibración en sus propios huesos, un eco del poder que lo había liberado años atrás. Entendió entonces que su libertad no había sido gratuita, había sido comprada con la sangre del único que era verdaderamente libre. Desde ese día, su mensaje se volvió aún más radical. Ya no solo hablaba de un milagro personal, sino de la victoria cósmica sobre la muerte y el Hades. Él se convirtió en el puente entre los gentiles que buscaban la verdad y el Dios de Israel que se había hecho carne para buscarlos a ellos en sus propias tumbas de pecado y confusión. Un misterio que pocos se atreven a mencionar es que el otro hombre que fue liberado junto a él, pues la Biblia menciona a dos en ciertos relatos, tomó un camino diferente, convirtiéndose en un ermitaño de oración profunda. Mientras que nuestro protagonista se convirtió en la voz pública de la liberación. Juntos, representaban las dos caras de la transformación, la devoción interna y el testimonio externo. Se dice que ellos dos eran como columnas espirituales que protegían la Decápolis de un retorno masivo de las fuerzas oscuras que Jesús había expulsado. La presencia de estos hombres era un recordatorio constante para los gobernantes romanos y los sacerdotes paganos de que existía un poder superior al César y superior a sus ídolos de piedra. El poder del rey que camina sobre las aguas. Incluso ante la amenaza de la muerte, cuando la persecución romana empezó a apretar el cerco sobre los seguidores del camino, el hombre de Gadara no mostró temor. ¿Cómo podría temer a la muerte alguien que ya había vivido años entre los muertos? Para él, el sepulcro ya no era un lugar de terror, sino simplemente una puerta hacia el encuentro definitivo con aquel que lo llamó por su nombre cuando el mundo solo le llamaba monstruo. Su vida se convirtió en una liturgia de gratitud, un testimonio de que el favor de Dios no conoce fronteras geográficas ni espirituales. Él solía decir que cada día que despertaba en su juicio cabal era un milagro mayor que el de la multiplicación de los panes, porque era la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Hacia el final de esta página de su vida, el liberto de Gadara comenzó a preparar a la siguiente generación de creyentes, advirtiéndoles que la legión siempre intenta regresar bajo formas más sutiles, a través de la codicia, de la indiferencia y del olvido espiritual. Les instaba a mantener encendida la antorcha del testimonio, pues mientras hubiera un alma contando las maravillas de Jesús, la oscuridad no podría reclamar el territorio por completo. Su legado estaba sellado no en monumentos, sino en las vidas de miles de personas que, inspiradas por su transformación, decidieron abandonar sus propios ídolos para seguir al Cristo. La historia de los Gadarenos se grabó así en el corazón de la iglesia primitiva como el ejemplo máximo de que no hay caso perdido para la gracia divina, ni abismo tan profundo que la mano de Jesús no pueda alcanzar. El hombre que una vez huyó de la sociedad ahora era el pilar que la sostenía espiritualmente. Los antiguos habitantes que le habían pedido a Jesús que se retirara, ahora llevaban a sus enfermos y oprimidos ante este anciano, buscando un poco de la unción que él había recibido en aquella playa bendita. Él nunca se atribuyó el poder, siempre señalaba hacia el mar, hacia el lugar por donde vino la barca del Salvador, recordándoles que él era solo un trozo de barro que el alfarero había decidido reconstruir. Su humildad era tan grande como su antigua locura, y en esa debilidad, el poder de Dios se perfeccionaba día tras día, preparando el escenario para el capítulo final de su trascendental paso por la tierra.
El ocaso de la vida del liberto de Gadara llegó como una tarde serena después de una tormenta que duró décadas. Se cuenta que, en sus últimos días, regresó a la misma orilla donde sus pies tocaron la libertad por primera vez. Allí, sentado sobre la arena, contemplaba el mar de Galilea con la mirada de quien ya ha visto el cielo antes de morir. No había rastro del hombre que aullaba entre las tumbas, solo quedaba un anciano rodeado de jóvenes discípulos que bebían cada una de sus palabras como si fueran gotas de vida eterna. El hecho más desconocido y trascendental de su final es que, según los relatos más antiguos del espíritu, él no murió en el dolor ni en la enfermedad, sino que simplemente se desvaneció en una oración de agradecimiento, entregando su último aliento al mismo viento que un día trajo la barca del Mesías a su rescate. Su partida dejó un vacío en la Decápolis, pero su testimonio ya se había convertido en un fuego incontrolable que ninguna persecución romana pudo apagar, demostrando que un solo hombre transformado es más poderoso que una legión de sombras. La historia de los Gadarenos es la prueba máxima de que Jesús no busca lo perfecto, sino lo perdido, no busca lo sano, sino lo que el mundo ya ha dado por muerto y enterrado. Estos hombres que vivían entre las tumbas se convirtieron en los arquitectos espirituales de una región entera, probando que la gracia de Dios no es una simple caricia, sino una fuerza destructora de cadenas que redefine el destino de las naciones. Hoy, esa misma autoridad que vació los sepulcros de Gadara sigue vigente, buscando a aquellos que se sienten fragmentados, que escuchan voces de fracaso o que creen que su pecado ha sellado su tumba para siempre. El favor de Dios no es una recompensa por la santidad, es la causa de ella, y este relato es el recordatorio eterno de que mientras haya un soplo de vida en tus pulmones, el Rey de la Gloria está dispuesto a cruzar cualquier tormenta solo para encontrarte a ti. Amigos de nuestro canal Renacer Espiritual, hemos llegado al final de esta travesía épica por los misterios de la liberación de los Gadarenos. Si esta historia ha tocado las fibras de tu alma y te ha recordado que no hay oscuridad que la luz de Cristo no pueda vencer, te pedimos que nos apoyes con tu like y te suscribas ahora mismo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos revelando estas verdades bíblicas que el mundo intenta ocultar. Queremos que esta comunidad crezca y que cada video sea un arma de luz en tus manos, por eso, no te vayas sin dejarnos tu testimonio o tus comentarios en la descripción del video. Queremos saber, ¿cuáles son las cadenas que Jesús ha roto en tu vida? ¿O por qué milagro estás clamando hoy en tu propia Gadara? Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para salir de sus propias tumbas. Gracias por quedarte hasta este momento final, por ser parte de este renacer y por permitir que la palabra de Dios penetre en tu corazón con todo su poder y majestad. Recuerda que en este canal, Renacer Espiritual, seguiremos explorando cada rincón de la Biblia, desde los hechos más heroicos hasta los secretos más profundos, porque nuestro compromiso es con la verdad que hace libre al hombre. No permitas que el ruido del mundo silencie la voz del Maestro que hoy te dice, sal de los sepulcros y vive. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desenterrando los tesoros de la eternidad para transformar tu presente. Recuerda siempre esta verdad que ha resonado por siglos, no importa cuántos demonios griten tu pasado, basta que el león de Judá susurre tu futuro para que el infierno entero tenga que retroceder. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, hoy, mañana y siempre. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.